y hemos compartido con varios expertos, como no puede ser la excepción el día de hoy. Vamos a compartir con una gran experta desde el hermoso país de Chile. Vamos a enlazarnos justamente para poder presentar a nuestra experta de la jornada. Ella es la doctora Andrea Carrasco. Quiero que conozcamos un poco acerca de nuestra experta el día de hoy. Ella es especialista en imagenología oral y maxilofacial. De igual manera, es magíster en ciencias de la salud bucal y maxilofacial, docente pregrado, posgrado de la Universidad de Talca en Chile y conferencista nacional e internacional. En un resumen muy corto, pues damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Andrea Carrasco, y compartiendo el tema comunicación clínico-radiológico y su impacto en el diagnóstico maxilofacial. Doctora Andrea, muy buenas noches y buenas tardes. No sé qué hora estamos en su país. Desde Ecuador, pues un gran saludo. Nuestros amigos también desde Chile, un gran saludo. La recibimos en tres plataformas. Le escuchamos. Bienvenida, doctora Andrea. Perdón, doctora, le nombro en este momento como coanfitrión para que de igual manera pueda compartir pantalla y pueda de igual manera darnos, activar su micrófono, por favor. Bienvenida y muchas gracias por estar Ay, acá. sí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, doctora. Estamos listos para iniciar con usted. Le agradecemos por su tiempo, doctora. Gracias. No, gracias a ustedes. Voy a compartir pantalla. Sí, muy amable. Ahí le confirmamos a lo que podamos ver su pantalla. Ok. ¿Qué hora mismo es allá en Chile en este momento, mi estimada doctora? Qué gusto. ¿Cómo? ¿Me preguntó? Sí, ¿qué hora es ahora mismo en su Ah, hermoso... en Chile ahora son las 7 de la tarde. A las 7. Muy bien, estamos Las bueno. 7 de la tarde, sí. Estamos aquí entrando con un poco más de frío que ustedes, yo creo, pero dándole. Muchas gracias. Bueno, desde Ecuador pues son las 18 horas, nuestros amigos de México son las 17 horas, pues y bueno, en Chile las 19 horas. Bienvenida, doctora, gracias por su tiempo. Ok, vamos a comenzar entonces. Muchas gracias a todos los presentes y también a la organización que me invitó a participar en este congreso. La presentación ya fue realizada, pero eh, les comento, mi nombre es Andrea Carrasco y hoy día quiero conversar con ustedes un ratito en relación a la importancia de la comunicación clínico-radiólogo o odontólogo-radiólogo y su impacto en el diagnóstico maxilofacial. Cuando yo hablo de este tema, a mí se me viene a la cabeza esta frase, las cosas no tienen que cambiar el mundo para ser importantes. Eh, el simple hecho de completar de manera correcta un formulario que no nos va a tomar más allá de 30 segundos puede impactar tanto en el diagnóstico final de nuestro paciente, así como también finalmente en la salud de nuestro paciente, que es, nunca lo olvidemos, el centro de nuestra atención, de nuestro quehacer y su salud es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, hoy día quiero compartir con ustedes esto que parece tan sencillo y que en cierta manera lo es, pero los invito a que reflexionemos durante esta hora para darle la importancia a este proceso que lo hacemos muy mecanizado de memoria, pero que repercute finalmente en nuestro paciente. Y bueno, ya sea porque estamos atendiendo a un paciente por un dolor o alguna fractura, evaluaciones de caries proximales, traumatismo, ¿cierto? O algún tipo de rehabilitación más bien extensa o realizamos un control, nosotros vamos a necesitar siempre apoyo de exámenes imagenológicos, ¿ok? Exámenes imagenológicos que corresponden a exámenes complementarios y estos van a ser de utilidad en todas las especialidades odontológicas. Estemos trabajando como ortodoncistas, como rehabilitadores, endodoncistas, sea cual sea el área, incluso el dentista general, el odontólogo general. Por lo general, vamos a necesitar contar con el apoyo de este tipo de examen complementario, examen imagenológico. En ese sentido, nosotros conocemos distintas técnicas, ¿cierto? Radiografía periapical, Baldwin, panorámica, etcétera, las que pueden ver en el listado, y por supuesto que hay muchas más. ¿Y qué tienen en común estas técnicas? Todas ocupan radiación ionizante, ¿cierto? Pero nosotros acá les estamos mencionando de otra forma, la estamos llamando
exámenes imagenológicos, ya no son tanto exámenes radiológicos. ¿Y por qué? Porque tenemos que recordar que ahora nuestro campo ya no es solamente limitado a la radiología. También somos responsables en cierta medida de exámenes que incluyen resonancia magnética, ecografía y, ¿por qué no, también fotografía clínica? Creo que el nombre más acertado en estos momentos es imagenología oral y maxilofacial. Y bueno, cuando llega el paciente a la consulta dental, lo primero que deberíamos hacer como clínicos es una anamnesis detallada. Conocer bien la historia del paciente, el motivo de consulta, sus antecedentes mórbidos, etcétera. Y posteriormente debiéramos realizar el examen clínico intraoral minucioso. Y una vez que nosotros completamos estas dos partes, ¿cierto? Vamos posteriormente a hacernos unas preguntas. En ese sentido, ¿puedo tratar a mi paciente solamente con el examen clínico o necesito solicitar una radiografía u otro tipo de examen? ¿Y qué deseo saber o qué técnica radiográfica sería la más indicada para resolver la duda clínica que yo tengo? ¿Ya? En este sentido hay que reflexionar y no hacer las cosas de manera mecánica. Donde yo trabajo muchas veces pasa que los estudiantes de pregrado sobre todo ven al paciente, ¿cuántos años tienes? 25, ok, panorámica Weitman, vaya, y ni siquiera le ven la boca al paciente, ¿ya? Entonces, nos hemos encontrado con sorpresas que de repente solicitan radiografías Weitman o aleta mordida y el paciente no tiene molares o no tiene cómo ocluir. Por lo tanto, este es un momento de reflexión donde tenemos que evaluar qué técnica, ¿ya? Y para eso tenemos que conocerlas, por supuesto, tenemos que saber su rendimiento, cuál es la mejor, qué me va a aportar en mi diagnóstico final y solicitamos entonces, finalmente, exámenes imagenológicos. Y cuando solicitamos exámenes imagenológicos, vamos a tener comunicación, ¿ya? Comunicación tanto entre el odontólogo, el derivante, y quien realiza los informes, en este caso los radiólogos. Y bueno, desde tiempos prehistóricos, ¿cierto? Los humanos han buscado cómo comunicarse, transmitir información, ya sea con este tipo de pinturas rupestres o señales de humo, cartas, escrituras, ¿cierto? Y actualmente contamos también con este tipo de apoyo digital, como las redes sociales, los medios de comunicación, que los tenemos a la mano, son instantáneos, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es la comunicación? La comunicación la vamos a definir como un proceso de intercambio de información entre un emisor y un receptor mediante un código común. Y en base a esto, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de comunicación, ¿cierto? Vamos a tener una comunicación verbal, donde vamos a estar con el colega directamente evaluando algún caso, ¿cierto? Tenemos la comunicación no verbal, que con tan solo nosotros verle la cara al colega ya sabemos que algo no anda bien. Tenemos la comunicación escrita, ¿cierto? Que es el informe que no habitualmente, no quiero pensar mal, pero algunos colegas no siempre lo leen completo, ¿ya? Lamentablemente pasan por alto algunos odontólogos este paso y miran la radiografía y con eso trabajan, ¿ok? Y también tenemos, ¿cierto? Este tipo de comunicación digital que yo les mencionaba, donde nosotros compartimos en el momento, le preguntamos al colega, ¿qué opinas tú? ¿Qué será esto? Y tenemos respuestas al momento instantáneamente. Y yo les traigo un poquito aquí un meme, ¿cierto? Espero que no hayan médicos acá. Si hay, es solo un momento de distensión. Em, Porque los médicos, al menos en Chile, se caracterizan por escribir con una caligrafía bastante difícil de entender, ¿ya? Y eso nos dificulta cuando nosotros somos pacientes bastante ir a comprar un medicamento a la farmacia,
nos cuesta y solamente la persona que vende entiende la letra, pero por lo mismo, hoy día quiero también conversar un poquitito de la comunicación bidireccional efectiva. Y acá tenemos unos ejemplos que nos ocurren en el día a día. La expectativa versus la realidad. El clínico, el odontólogo, piensa y dice, yo quiero un informe detallado con un diagnóstico definitivo. ¿Y qué es lo que le responde el radiólogo? Se sugiere correlación clínica o complementar el estudio. No tenemos la respuesta, ¿cierto? A todo. Esto es un examen complementario. Por otro lado, también tenemos al radiólogo que en su diagnóstico informa imagen compatible con rarefacción ósea, con patrón trabecular alterado, etcétera, etcétera. Y el clínico dice, entonces, ¿qué hago con el paciente? ¿Ya? Entonces acá está el dilema de los términos técnicos versus lo que realmente se entiende. Y en eso se basa principalmente también la comunicación. Y en este sentido, la comunicación debiera ser bidireccional y efectiva, ¿cierto? Debiéramos utilizar un lenguaje común, el cual va a evitar ambigüedades. Cuando nosotros hacemos esta solicitud de examen, trabajar con una letra clara, legible, la cual va a evitar posibles malas interpretaciones y también completarla de manera correcta. Y esto va a permitir y le va a ayudar al radiólogo a tomar mejores decisiones en cuanto a qué técnica realizar, con qué medios o parámetros de exposición voy a realizar el examen, etcétera. Y por supuesto también va a mejorar la calidad de los servicios radiológicos y por ende también la calidad de atención de nuestros pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, en base a esta comunicación entre el odontólogo y el radiólogo, esto no es solamente enviar solicitudes de exámenes o devolver exámenes al colega. Esto es interacción clínica y esto mismo va a mejorar la precisión diagnóstica, como les mencionaba anteriormente. Actualmente también contamos, ¿cierto?, Eh, con algunos medios digitales que si bien en algunas clínicas todavía se trabaja con papel, escribiendo con lápiz, ¿cierto? También tenemos algunas ayudas digitales donde el tema de la caligrafía ya se pasa por alto, ya no es un tema, y también estos formularios electrónicos que tienen la ventaja de que no dejan enviar los exámenes o las solicitudes si no se completan todos los campos requeridos. Por lo tanto, no hay información faltante. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar también un poco ahora de cómo es el flujo de este proceso diagnóstico en imagenología. Ustedes, como clínico tratante, son las personas que van a solicitar el examen radiográfico. Y esa solicitud de examen va a pasar por las manos tanto del operador como del radiólogo. Entonces, el clínico tratante debe conocer el rendimiento de cada examen radiográfico y debiese haber una adecuada comunicación. Y esto se va a realizar mediante un llenado acabado de esta solicitud del examen que, como les digo, va a pasar a manos del operador y también del radiólogo. El operador no siempre va a ser un radiólogo. El operador podría perfectamente, por lo menos donde nosotros trabajamos, es una persona entrenada para esto, un técnico o una persona que estudia para técnico en odontología. Y esta persona es quien realiza las tomas radiográficas o bien también nuestros estudiantes supervisados por nosotros, los profesores, y son los encargados de tomar la radiografía, ¿cierto? Y procesar la imagen y realizan también el control de calidad de la imagen. Y por otro lado tenemos al radiólogo, que es el responsable de realizar este diagnóstico radiográfico. Eh, Luego de realizar este diagnóstico también debe devolverlo y enviarlo al clínico y teniendo siempre en consideración que este diagnóstico puede repercutir en el tratamiento y en la planificación del colega y de esta manera se cierra acá este círculo
bidireccional entre el clínico y el radiólogo. Pero esto es una cadena, ¿ya? Es una cadena que donde se llega a equivocar o se llega a realizar un paso de una manera equívoca, vamos a romper esta cadena y un error va a traer como consecuencia errores en todos los pasos que continúan. Una inadecuada solicitud de examen puede traer consigo una inadecuada toma radiográfica, por ende, una mala técnica, una mala radiografía, un mal examen va a traer como consecuencia un mal o un equivocado diagnóstico radiográfico o poco completo, ¿cierto? Y por ende también finalmente un mal diagnóstico clínico. Y esta cadena puede seguir, ¿ya? Y yo la quiero dejar hasta aquí porque sabemos que después de un mal diagnóstico clínico viene un paciente eh, adolorido, un paciente que no está contento con su tratamiento y muchas veces también pudiese ser un paciente enojado que podría perfectamente recurrir a la ley para ejercer sus derechos y vernos también afectados. Bueno, y como les mencionaba en un comienzo también, eh, un poco de humor, ¿cierto? La radiación está controlada, la radiación está bajo control. Tenemos que tener respeto cuando trabajamos con exámenes radiográficos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que los rayos X producen efectos biológicos y esa es la gran desventaja o el gran cuidado que nosotros tenemos que tener al solicitar exámenes y no pedir por pedir. Y eso lo vamos a ver a continuación a través de los principios básicos en protección radiológica. Estos son tres conocidos mundialmente: el principio de justificación, que corresponde a que el examen radiográfico que vamos a solicitar debe generar más beneficios que riesgos para el paciente. Y cuando hablamos de riesgos, sí sabemos también que son muy poco probables de que ocurran. Ya son efectos estocásticos que les decimos nosotros, que así se denominan, pero tenemos al temido cáncer, ¿ok? Mutaciones y ese es el gran riesgo, que aunque sean bajas las probabilidades, como dice mi profesor, mientras más veces juegue, más posibilidades tiene de ganar, de salir premiado, entre comillas, ¿cierto? Un premio que nadie quiere recibir. Por otra parte, tenemos también el segundo principio de protección radiológica, que es el principio de optimización, donde se trata de obtener un examen con la menor cantidad de radiación posible para el paciente, pero sin perder información diagnóstica. Y este principio también se denomina con la sigla ALARA, que ha sido modificada con el tiempo a ALADA o ALADA-IP, que en el fondo es tan bajo como sea razonablemente posible en cuanto a la dosis de radiación con las cuales vamos a tomar los exámenes en nuestro paciente. Si bien es cierto, a veces las imágenes quedan más bonitas poniéndole más radiación, hay que considerar que tenemos que cuidar al paciente y que basta con la cantidad de radiación necesaria para poder obtener diagnósticos óptimos. Y finalmente tenemos el principio de limitación de dosis, y este principalmente se trata o se basa en proteger al personal que trabaja y al público en general. ¿Ok? En cuanto al principio de justificación, va a permitir a nosotros evitar irradiar a pacientes sin beneficio clínico. Va a reducir la sobreindicación de exámenes también, nos va a ayudar si nos basamos en este principio. Entonces, una solicitud clara y específica va a evitar exámenes innecesarios y va a permitir también una solicitud clara al radiólogo evaluar si es que el examen está bien o no indicado. Por ejemplo, si nosotros solicitamos un Combin para el diente 3.6, esto puede llevar a lo mejor a que se realice un examen innecesario, que es distinto si en la solicitud de examen colocamos un dolor posendodóntico, sospecha de lesión periapical. Entonces, todos esos datos clínicos son los que justifican realizar realmente si vale la pena y necesito tomar una tomografía en ese diente. Por lo tanto, una mejor indicación es igual a menor exposición innecesaria. En cuanto al principio de optimización, este nos permite, por ejemplo, seleccionar el examen adecuado.
¿Voy a tomar un examen 2D o un examen 3D? ¿Cuál es la respuesta que quiero tener? Y en base a esto también nos va a permitir definir los parámetros con los que vamos a trabajar como radiólogo, con qué campo de visión, qué resolución necesito, con qué técnica, etcétera. Entonces nos va a permitir trabajar con menores dosis de radiación en lo posible y también vamos a reducir la cantidad de tejido expuesto que no debiese estar involucrado, ¿ya? Entonces acá una información clínica precisa nos va a permitir un protocolo optimizado para el paciente, mientras que la limitación de dosis nos va a permitir también menores repeticiones de los exámenes y por lo tanto menores exposiciones acumulativas. ¿Ok? Por ejemplo, una mala indicación de un examen va a significar un examen incorrecto y posteriormente vamos a tener que repetir el estudio. En cambio, una buena indicación va a permitir realizar de inmediato el examen correcto desde el inicio. ¿Ok? Entonces, evitar repeticiones también protege no solamente a la persona, al paciente, sino que también al personal del equipo de salud. Y en base a estos principios, entonces, como resumen, una buena solicitud de examen radiográfico nos va a permitir tener un mejor examen y por ende un mejor diagnóstico. Y a la vez realizar un mejor examen nos va a permitir trabajar con menores dosis de radiación, por lo tanto también con mayor seguridad. Y la primera medida de protección radiológica no va a estar entonces en el equipo, sino en la correcta indicación del examen. Bien, entrándonos ya más al tema, ¿cierto?, de las solicitudes de exámenes imagenológicos, esto es más que un trámite, ¿ok? Tomémonos un poquitito de tiempo cuando lo completemos y ya vamos a ver por qué. En el mundo en general no existe un formato único de solicitud radiográfica y a través del tiempo distintos organismos han tratado de establecer la información mínima que debiese contener la solicitud radiográfica, ¿ya? Y en este sentido, por lo menos en nuestro país, hay una resolución del Ministerio de Salud, etcétera, que yo se los resumo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que nos piden en Chile? Datos del profesional, nombre del colega, del odontólogo, dirección, RUT, timbre, fecha y la firma. Y mientras que del paciente solo nos piden que completemos el nombre y apellidos y la identificación de la prestación requerida. Para mi gusto, falta información. En este cuadro comparativo, nosotros podemos ver lo que está pidiendo el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Alta Autoridad de Salud de Francia y el Ministerio de Salud en Chile. Y nos damos cuenta que en realidad no hay mayor consenso. Son pocos los puntos en los que todos coinciden. Acá el Organismo Internacional de Energía Atómica da harto énfasis, bastante énfasis en el paciente, en los datos del paciente, mientras que en Chile solamente el nombre. ¿Ya? Eh, y en los derivantes, en Chile lleva aquí la ventaja, mientras que la solicitud, los datos propios de la solicitud, está un poco más equiparado, pero aún así no hay consenso. Y bueno, a raíz de esto y como estábamos trabajando para Ecuador, ¿y qué pasa en Ecuador? Bueno, si me equivoco, ustedes me corrigen. Yo googleé, busqué y encontré que existe un marco normativo que obliga a documentar adecuadamente las solicitudes de exámenes y la identificación del profesional y del paciente. No existe un formato único obligatorio como en Chile, ¿ya? Pero hay normas que establecen algunos pasos o consideraciones que debiéramos tener en cuenta. Tenemos la Ley Orgánica de Salud, donde toda atención de salud debe quedar registrada en la historia clínica y obliga a que las prestaciones, incluyendo entonces los exámenes radiográficos, estén debidamente indicados por un profesional de la salud autorizado, en este caso el odontólogo, y también implica responsabilidad sobre la identificación del paciente y del profesional. Y por otro lado, también tenemos el reglamento para el manejo de la historia clínica, que define que toda solicitud de examen debe formar parte de la historia clínica y debe incluir
identificación completa del paciente, fecha, identificación del profesional con su nombre, firma y registro profesional y el motivo o justificación clínica. Todo esto tiene que ser con letra legible y verificable, ¿ya? Ahora, en relación a los formatos y los contenidos que encontramos en las solicitudes de examen, esto vamos a darnos cuenta que dependiendo de donde estemos trabajando, donde nos desempeñemos, vamos a tener distintos contenidos para completar y también distintos formatos. Estos son ejemplos de algunas de las clínicas que hay en la región del Maule, que es donde yo vivo, acá en Chile, donde son relativamente similares. Primero, en el encabezado están los nombres y los datos del paciente, luego los exámenes solicitados, bien acabado, con toda la numeración, si es que es adulto, niños, las piezas dentarias, si es combi unitario, si es bimaxilar, facial completo, etcétera. Y finalmente, un espacio para el diagnóstico clínico y para los datos del colega que deriva. Pero por otro lado también, eso es lo que les mostré, es un examen, es una clínica privada, mientras que en los hospitales, específicamente en un hospital en Curicó, nosotros podemos encontrar que hay una diferencia bastante grande, donde tenemos exámenes que están hechos para profesionales en general. Por ejemplo, podemos ver acá el segundo, que es bastante fácil de confundirse, porque a mí, si no me preguntan la información como profesional, no la voy a colocar. Por lo tanto, necesitamos quizás tener un poco más de precisión en cuanto a los datos que necesitamos completar. En este caso, si no me piden nada, yo no voy a completar nada. Y aquí solamente dice paciente root y la ficha clínica, que es el número del paciente donde se atiende. Em, en cuanto a la identificación del paciente, tenemos también acá que completar, como les decía, los datos básicos, nombre, cédula de identidad, edad, fecha de nacimiento, teléfono, email. La fecha de nacimiento y la edad son bastante relevantes para nosotros, ya que tenemos patologías que van a verse afectadas o verse más prevalentes en cierto tipo de paciente, en ciertas edades, así como también en cierto sexo. Por supuesto que el teléfono, el mail, etcétera, medios de contacto para que nosotros podamos, en caso de ser necesario, contactar al paciente y no quedarnos con algunas dudas clínicas, como vamos a ver a continuación. En cuanto al diagnóstico clínico, especificar datos relevantes para la toma radiográfica y para el diagnóstico radiográfico. ¿Cuáles, por ejemplo? Paciente si tiene patología base, diagnóstico periodontal, si es que hay movilidad dentaria, dientes previamente tratados, sensibilidad. Toda esa información que nosotros no podemos ver en el paciente, necesitamos verlas reflejadas en esta zona, en esta parte del diagnóstico clínico. Y cuando nos preguntan el propósito del examen, es anotar en el fondo qué es lo que quiero observar en las radiografías. ¿Qué es lo que yo quiero que me respondan? Entonces, por ejemplo, ¿qué debiéramos colocar? Evaluar terceros molares. Deseo observar presencia de caries proximales. Evaluar nivel del margen óseo, etcétera, etcétera. Estos datos clínicos a nosotros nos van a ayudar a entender el problema clínico, nos van a ayudar en la toma de decisiones para realizar el examen, nos van a ayudar también a ajustar los parámetros de exposición para el tipo de radiografía según lo que se quiera observar, ¿cierto? Y nos van a ayudar también a orientar el diagnóstico. Si es que existieran estudios previos imagenológicos, debieran adjuntarse idealmente. La fecha, ya que un periodo prolongado de espera va a provocar cambios clínicos en el paciente, ¿ya? Y de esta manera no va a corresponder al propósito original del examen. No es lo mismo a lo mejor pensar en una pieza dentaria que yo hoy día le pido para evaluar si es que voy a hacer una corona. Si el paciente se la va a tomar 6 meses después, a lo mejor ya no es una corona, ya necesito una tomografía para evaluar la posibilidad de poner un implante.
¿ok? Y la firma también de la persona, del odontólogo responsable, ya que el profesional que firma un documento para solicitar una prestación es responsable ante la ley de su contenido. Este es un estudio que se realizó en la universidad en el año 2017, a estudiantes y colegas de la universidad, en un centro privado de la ciudad de Talca, y se evaluó de 414 solicitudes de exámenes radiográficos, cuántos días se demoraban las personas desde que se lo pedían hasta que se lo iban a realizar. Y bien, la gran mayoría fue o esperó uno o dos, un 0 a 1 día. Ojo, esto no es tiempo de espera porque no hay horas, simplemente es cuánto tiempo se demora el paciente en ir a que le realicen el examen. En la mayoría de las clínicas acá se atiende de manera inmediata o máximo con un día de desfase, ¿ya? Em, la mínima entonces fue de 0 a 1 día y la máxima, ya, la máxima cantidad correspondió a un tiempo de espera de 336 días. O sea, el propósito del examen no tenía nada que ver ya con ninguna relación con lo que hace casi un año se solicitó versus lo que el paciente va a tener en boca en esa fecha. Entonces, en cuanto a los aspectos éticos y legales de este documento, cualquier omisión o información en el llenado erróneo podría derivar en problemas médico-legales tanto para el clínico, el derivante, como para el radiólogo. Esto, por ejemplo, debido a una indebida justificación del examen, extravío del examen por una identificación errónea del paciente, tomas equivocadas del examen por falta de claridad en la información, etc. Este es otro estudio también que se realizó en la universidad, donde se evaluaron los contenidos de los exámenes imaginológicos de las solicitudes en el hospital de Curicó, una ciudad cercana aquí a Talca. Y fíjense que llama la atención exámenes 2D y marcamos acá en rojo la cantidad de solicitudes de exámenes que tenía solamente el nombre. Por ejemplo, hay solo un 47% de los colegas que derivó que le puso el nombre a la solicitud de examen, el nombre del paciente. Solo el 29% puso la edad del paciente, ¿ok? El nombre del derivante son valores que están bastante bajos y que están en rojo, ¿cierto? Como señal de alerta, el diagnóstico. Menos del 50% de los colegas coloca el diagnóstico. Y un estudio similar, ahora sí en una clínica privada, en base a exámenes 3D, vemos que los números mejoran un poco, sin embargo seguimos en rojo, acá en amarillo algunos, pero en rojo el medio de contacto del odontólogo, si tengo la necesidad de llamarlo para pedir alguna información extra que no venía o tengo alguna duda, no está el medio de contacto, la firma y el diagnóstico también en un 40%. Ahora, ¿cuáles son los errores frecuentes que podemos encontrar en esta comunicación bidireccional que hablábamos? Que el clínico realice también una sobreinterpretación del examen, ¿ok? Recordemos que estos son exámenes complementarios. Si uno observa en una radiografía una radiolucidez pequeña, por ejemplo, no hay que asumir que es un quiste o que es una patología grande o que eh, sea algo grave, ¿ya? Hay que tener en consideración variantes anatómicas, comparar con radiografías antiguas, descartar sintomatología, etcétera. Hay otros colegas también que son dependientes absolutos del informe, ¿ok? Si el informe menciona que no se observan alteraciones, el clínico no puede pasar por alto que el paciente presente un dolor, ¿ya? Entonces aquí es importante la correlación con la clínica, de lo que dice el informe con lo que estamos observando en nuestro paciente. Por lo mismo, una falta de correlación clínico-radiológica. Si nosotros describimos o vemos que hay una imagen radiolúcida en la zona periapical de un diente, lo primero que voy a hacer va a ser realizar un tratamiento endodóntico. Y a lo mejor el problema real es que hay una fractura, ¿cierto? Y que no está siendo visible por la técnica radiográfica que se está solicitando, ¿ya?
Por lo tanto, es importante que se realice una comparación de lo que se está informando con lo que yo quiero hacer, con lo que estoy viendo realmente en la clínica versus lo que dice el informe. Y otro error frecuente es la solicitud inespecífica. Lo que les mencionaba adelante, necesito una tomografía de la zona 1.4. Sería mucho mejor colocar, evaluar posible fractura radicular del diente 1.4, deseo la tomografía para medir eh, posibilidad de implante, etcétera. Y ahora, ¿cuáles son las limitaciones también de este informe radiográfico? No todo es visible en la radiología, ¿ya? Como partí desde la base que esto es un examen complementario, no, no todo, no tenemos la respuesta a todo, ¿ya? Esto va a depender de la calidad del examen, ¿cierto? Y también de la información que el clínico nos esté entregando. Por lo tanto, cuando nosotros veamos en una solicitud o en un informe radiográfico que el diente está sano o que está, perdón, que está normal o que no se observan alteraciones, normal no es sinónimo de sano y que no se observe no significa que no haya. Y en esta integración clínico-radiológica, cuando nosotros hablamos de radiografías sin información clínica, vamos a tener como resultado un diagnóstico radiográfico incompleto. Y por otro lado, si tenemos una clínica, pero sin el apoyo de las radiografías, lo que vamos a tener es un diagnóstico clínico incompleto. Por lo tanto, el diagnóstico debiera ser la integración de ambos, del diagnóstico clínico con el radiológico. Recordemos entonces que el radiólogo informa y que es el clínico quien decide. Y en este sentido, para ir cerrando, tenemos que recordar que el radiólogo no es adivino. Nuestros ojos no están en la boca de sus pacientes. Nosotros toda la información que podemos obtener tenemos que sacarla solamente de la información que el clínico va a aportar en la solicitud de examen al radiólogo, porque no tenemos posibilidad de poder observar la condición oral de nuestro paciente. Y ahora para ir cerrando, quiero que no se queden dormidos y me ayuden a resolver algunos casos que les quiero mostrar para que entendamos la importancia de algunos antecedentes que debieran ser eh, siempre completados por el derivante cuando solicita un examen radiográfico. Si ustedes se fijan, este es un caso real que me llegó a mí. Como andamos acá, si es que alguien quiere o puede prender el micrófono, quiere opinar, no hay problema. Yo les cuento lo que a mí me ocurrió. Esta es una radiografía panorámica a la que a mí no se me entregó ningún antecedente porque la solicitud de examen no decía nada. Y yo procedí y la informé como una radiografía panorámica eh, de cualquier paciente, siendo detallada, minuciosa en mi diagnóstico. Y al tiempo después me llaman por teléfono y me dicen que la paciente está reclamando y quiere con un problema legal. Y a mí me dio mucho susto, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? No, pero es que la paciente tuvo un tremendo traumatismo, tuvo un accidente automovilístico, algo le había pasado, y que creían que podía tener una fractura. Yo estaba preocupada, por supuesto, pero en la solicitud de examen no decía ningún tipo de antecedente de traumatismo. Yo revisé, volví a revisar, después me dijeron, la paciente le duele mucho el lado derecho de la mandíbula. Y ya hagámosle un poco de zoom. Y al revisar, sigo sin encontrar algún tipo de rasgo que evidentemente sin antecedentes de trauma nadie va a buscar. ¿Ok? Finalmente, yo no estoy muy convencida de que acá, si no sé si logran ver mi cursor, pero hay una pequeña línea que podría ser perfectamente trabeculado óseo como podría ser quizás un rasgo de fractura. La radiografía no es la más indicada en este caso, ¿cierto? Sin embargo, para alivio mío, la paciente estaba buscando antecedentes, pero para ir a ver un tema legal con un seguro. No era con nosotros como radiólogos, así es que fue un susto, pero se destaca la importancia de la falta de información.
Este es un paciente que no sé si alguien nota algo extraño. Em, Fue a su odontólogo porque tenía mucho dolor en la zona de todo este lado, ya en el lado derecho, y tenía el diente 1.8, el tercer molar derecho, con compromiso periodontal, movilidad, y el colega realizó la exodoncia sin radiografía. Y a los par de días vuelve y dice, sabes que todavía me duele, me molesta, y el colega pidió una radiografía panorámica. Y en la radiografía panorámica, cuando llegó a manos del radiólogo del colega, lo primero que hizo el colega fue llamar al odontólogo para avisarle que había algo extraño en la imagen. Afortunadamente teníamos los datos del colega, teníamos el nombre, teníamos el teléfono, y si alguien logra detectar algo extraño, si no, yo les cuento, acá el cóndilo mandibular derecho se veía absolutamente extraño, ¿cierto? Tenía, aparte, un poco limitación de apertura, que esa fue la información que después aportó el clínico, y se ve la pérdida de los límites, se ve la diferencia del trabeculado óseo en esta zona, y afortunadamente también se llamó de inmediato al paciente para realizarle una tomografía, ya que sospechábamos ya de que esto no era un buen indicativo. Se realiza entonces de inmediato la tomografía computarizada del paciente al día siguiente, y acá podemos ver cortes coronales corregidos, ¿cierto? Donde se observa este patrón trabecular que tenemos pérdidas, ¿cierto? Límites infiltrados, destrucción que incluso del cuello de cóndilo mandibular derecho. Acá tenemos otra visión de la TM derecha con cortes sagitales y una reconstrucción 3D del hueso de nuestro paciente. Yo les cuento esto porque en verdad fue súper importante y significativo para nosotros, porque el diagnóstico final de este paciente fue un tumor primario en el pulmón y tenía lamentablemente metástasis en hígado, cabeza, cuello y otras regiones, entre ellas la mandíbula. En este sentido, el paciente entró sano a la clínica por un dolor dental y se fue con un diagnóstico, obviamente no realizado por nosotros como dentistas, pero sí tuvo que ser derivado a hospital, se hizo biopsia, y de pasar a un paciente sano, a los pocos días estaba con este diagnóstico de metástasis. El paciente se tomó la radiografía en febrero y él falleció en agosto de ese mismo año. Acá tenemos otro caso de una paciente de 9 años con una solicitud radiográfica sin antecedentes. Sin embargo, en la radiografía encontramos esta tremenda lesión, ¿cierto? Un par de dientes supernumerarios en esta zona, mesiodens, etcétera. No teníamos antecedentes clínicos. Intentamos llamar al colega y no habían métodos de contacto. Intentamos llamar a la paciente para poder observar esta lesión y tampoco. ¿Ya? Entonces ahí tuvimos que confiar en que cuando la paciente retirara el examen, llevara sus imágenes al colega, que el colega tomara las decisiones pertinentes, pero se trató y no se pudo. Acá tenemos otros casos, ¿cierto?, donde se observó como hallazgo esta imagen en superficie, una visión en superficie del arco posterior de Atlas en una teleradiografía, que afortunadamente estaba el contacto de la paciente, se llamó para revisar qué podría ser esto, y finalmente nos pudimos dar cuenta que era una hipoplasia del cóndilo occipital, donde se realizó después también naturalmente la paciente una corrección de la curvatura, ¿cierto? Para compensar esta ausencia del cóndilo occipital. Y esta es una imagen muy bonita que se la robé yo a la doctora Carla Zapata, que va a estar con ustedes a continuación, de un hallazgo de un paciente que se encontró una imagen extraña en esta zona, y se buscó la información de contacto del paciente, y afortunadamente esta vez sí estaba. Y para saber qué pasaba, le consultaron
¿Qué es lo que tenía? Si tenía piercing, no tengo nada, no tenía ninguna cosa en la región facial. Ah, pero un par de años atrás yo me hice un piercing, pero se me cerró el hoyito, se me perdió el aro. Pasó. Le tomaron el examen, ¿cierto? Aquí estaba la información del paciente y finalmente el piercing extraviado estaba justamente acá. Ya, aquí lo pudimos encontrar gracias a que podíamos contar con el teléfono del paciente. Y finalmente, este creo que es el último caso, similar al primero que les mostré, un paciente de género femenino, sexo femenino, que relataba dolor en la zona del diente 3.8 y el colega realiza la exodoncia sin radiografía, sin nada. Pasan un par de semanas y vuelve la paciente, ¿sabes qué? Me sigue doliendo este lado. Bueno, ya saqué el 3.8 y dijo el colega, tomemos una panorámica y tomó la radiografía panorámica sin informe radiográfico y dijo, bueno, si no es el 3.8 será el 3.7. No pensó que a lo mejor el dolor no era solamente dental, el dolor de nuestros pacientes puede provenir de distintas partes, ¿cierto? Y procedió a realizar la exodoncia del diente 3.7. Ya no le quedaban más dientes a este lado, acá abajo, donde le dolía a la paciente. Pasan un par de semanas y vuelve la paciente. Y le dice, ¿sabes qué? Ya no me quedan dientes, pero me sigue doliendo. ¿Y qué hizo el colega en este caso? Se acordó de los radiólogos y derivó a la paciente a que se le tomara una radiografía panorámica, pero con un informe radiográfico y revisada por un radiólogo. ¿Qué pasó? Esta fue la radiografía a los pocos semanas, meses de las exodoncias. Si volvemos atrás, fíjense que aquí había una pequeña lesión que para los ojos inexpertos pudo haber pasado desapercibida. Sin embargo, cuando se contacta al radiólogo, ya era demasiado tarde, tremenda lesión, ¿cierto? Que abarca hasta cóndilo, proceso coronoide, rama, cuerpo mandibular y el diagnóstico final de esto fue una metástasis de adenocarcinoma de mama. Y bien, ¿qué puedo hacer como clínico entonces ante un hallazgo radiográfico? Primera opción, dependiendo del caso, no hacer nada. Un diente que ha estado incluido 40 años en el paciente y que no voy a rehabilitar esa zona, probablemente no deba hacer nada. Por otra parte, también podemos hacer un seguimiento, ¿cierto? Controlar radiográficamente o bien también complementar con otros exámenes. Podemos también realizar intervenciones inmediatas en el caso de que sea pertinente y cuando corresponda también saber nuestras limitaciones y derivar en caso de ser necesario. Como conclusión de esta conversación, es recomendable que exista una buena comunicación, ¿cierto?, entre el odontólogo y el radiólogo maxilofacial, ya que esta comunicación va a contribuir a seleccionar el examen radiográfico más adecuado, va a proveer también de protección radiológica tanto a nuestro paciente como al personal de salud, va a disminuir los errores en el diagnóstico radiográfico y va a disminuir también errores en el tratamiento. Todo esto siempre en consideración, como les mencioné en un comienzo, buscando siempre el beneficio para nuestro paciente. En ese sentido, no se trata solo de imágenes, sino del contexto. Por lo tanto, una mejor comunicación es sinónimo de un mejor diagnóstico. Muchas gracias por su atención. Doctora No Andrea, sé si muchísimas tienen gracias más bien a usted por su tiempo y nos hace llegar los corazoncitos, Scarlett, gracias. Las preguntas para mis queridos amigos en este momento para que puedan proceder con la intervención de nuestra doctora. Nos hacen de igual manera llegar los aplausos. Gracias, Amy. muchas gracias. Gracias a todos ustedes quienes están pues dentro de la plataforma llevando a cabo este evento. Bueno, les invito a probar si tenemos dudas, inquietudes en este momento, por favor, para poderle hacer partícipe a nuestra experta en la jornada. Y gracias, doctora Andrea, por esa explicación tan bueno, una metodología bastante agradable, ¿no? Entre comparar un poco con imágenes, un poco de memes, a su vez también comparar con los casos clínicos, que es importante, pues nos da una certeza de que la información fue transmitida de manera muy correcta, doctora. Yo le agradezco de No, parte
No, parte muchas del gracias. Instituto Azteca de México y de Codex Capacitaciones. Bueno, mientras hay alguna pregunta y alguien lo formula, doctora, yo quisiera más bien a usted pedirle de favor, si nos puede ayudar, tenga la bondad, con un mensaje, pero para todos los que están en estas plataformas. Le cuento que hay gente de diferentes universidades, desde las plataformas educativas, hoy pues formando parte del evento con la finalidad de seguir mejorando sus conocimientos y seguir mejorando también su trayectoria, ¿no? Con este conocimiento internacional. ¿Qué mensaje les podemos otorgar a todos ellos, doctora Andrea? Bueno, eh, que es importante para mi gusto que estemos participando de este tipo de actividades, ¿cierto? De reunirnos, de conversar y de aprender de los colegas desde distintos puntos de vista. Em, Compartir experiencia nos ayuda también a fortalecer lazos entre distintas especialidades, conocer, tener mayores redes, ¿cierto? Y uno aprende mucho también de la casuística de los colegas, de los amigos, de personas de los profesores. Entonces, en este sentido, los felicito y los insto a que sigan participando, que este proceso nunca se acaba. Uno cuando se titula de odontólogo después se da cuenta de que quiere más a lo mejor y que debe especializarse más. Y la tecnología, los métodos para atender a nuestros pacientes evolucionan demasiado rápido. Lo que hace 5 años era una práctica habitual, ahora ya es algo obsoleto, por lo tanto, en pro de nuestros pacientes siempre tenemos que seguir aprendiendo y actualizándonos con las distintas técnicas y tecnologías que se desarrollan de manera tan veloz en estos tiempos. Gracias, doctora Andrea, muy amable por su mensaje, ¿no? Y es, como usted menciona, es importante seguirse capacitando día a día y mejorando, ¿no? Aprendiendo de más personas que nos